¿qué encuentras en el arte contemporáneo que sea único? Está tan escrito en nuestro día a día, estamos tan interiorizados, disfrutamos de estas obras en cada momento. No me podría imaginar la vida sin el arte. Y hoy nos acompaña un arquitecto de formación, coleccionista por pasión, Gerardo Van Walkin, y vamos a hablar cómo se forma el ojo de un coleccionista, cómo se forma una colección, qué tanto el arte y la arquitectura hablan el mismo idioma. En un momento ahora que vivimos en el que todo va como de estadísticas, de números, y veo tantos museos, un poco el éxito se mide con las cantidades, ¿no? ¿Cuánta gente? Vemos un nuevo récord. Hacemos que el museo sea gratis para que vaya más gente, porque también veo que mucha gente va, y también cuando viajamos veo que la gente está en los museos. Lo que yo me pregunto es si la gente aprende. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, un espacio impulsado por Arte Informado. Y bueno, en esta nueva temporada seguiremos sumergiéndonos en el vibrante mundo del arte contemporáneo y explorando sus múltiples facetas. Conectaremos con las historias y los procesos de todas las personas que lo hacen posible. Además, en esta nueva temporada también servimos como plataforma para todas las galerías en España y tendemos un puente hacia ellas. Así hacemos posible que puedan mostrar a sus artistas y a sus obras. Si eres galerista y te interesa participar, por favor escríbenos. Este espacio también es para ti. Si disfrutas de este espacio, por favor suscríbete, dale like, compártelo y ayúdanos a seguir creciendo en esta comunidad. Nuestra galería invitada esta semana es la Galería La Oficina con la obra del artista Carla Filipe. Toda la información de la galería o del artista la pueden encontrar en la descripción del episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Y hoy nos acompaña un arquitecto de formación, coleccionista por pasión. Y vamos a hablar cómo se forma el ojo de un coleccionista, cómo se forma una colección, qué tanto el arte y la arquitectura hablan el mismo idioma. Bienvenido, Gerardo Van Walkin von Dorn. Ay, Dios mío, ¿lo hice bien o no? Casi. Casi. Perfecto. A ver, dímelo otra vez. Van Walbeek van Doren es holandés. Ahí un va, poco ahí va. Y miren que lo difícil. practiqué. Gerardo, de veras bienvenido, mucho gusto de tenerte aquí. Bueno, tú naciste en Argentina, pero tu familia, claramente, por tu apellido, es de origen holandés. Así es, así es. Yo nací, me crié en la Argentina, nací en Buenos Aires, pero por motivos profesionales de mi madre sobre todo, pasamos bastante tiempo en La Plata, que es una ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, donde tiene sobre todo una universidad bastante importante. Porque tu mamá era Eh, profesora de literatura Mi y madre tu era padre profesora. periodista. Así O sea es. que naciste rodeado de libros ya. Muy cercano al mundo literario, al mundo, sí, sí, al mundo de las letras, de la cultura en general, ¿no? Mi madre era profesora de griego clásico y de latín, pero también hizo muchos trabajos ya en los 70 sobre la figura de la mujer en la literatura iberoamericana, cosa que en los años 70 pasó Uy, sí. bastante desapercibido, pero curiosamente, eh, pues muy Muy adelantada a su recientemente, época. bastante, bastante. Y se empezó a recuperar, digamos, sus trabajos, sus escritos, cosas que han quedado en publicaciones de la universidad, más que nada, ¿no? Y eso quedó ahí. Y fue muy, muy gratificante para ella en los últimos años ver que, bueno, que mucha gente joven, pues, indagando, ¿no? Sobre qué había trabajado en esos sectores, pues empezaba a tener un nuevo interés. Como esto pasa, ¿no? Pasa tanto. Pasa a los artistas también, ¿no? Totalmente. Pero bueno, O y, sea, tú creciste muy, muy cercano a las letras, como estás mencionando, pero también al arte. sí, sí. Y te voy a decir quizás a un arte em, que afín a esas A ese líneas, ¿no? universo. Al arte quizás clásico, ¿no? Yo me acuerdo vívidamente de haber estado, subir esas escaleras del Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, y encontrarme con las primeras salas de cómo estaba museográficamente ordenado en esa época, que hoy en día, pues, ha habido ciertas revisiones, ¿no? Pero bueno, básicamente entrabas y te encontrabas con una pintura de gran formato, de salón, ¿no? De las bellas artes, donde, bueno, la pintura tiene una dimensión épica,
Sí, ¿no? Una pintura historicista, y me acuerdo, pero vívidamente ver estas pinturas que era más toda esta cosa tan alegórica de los primeros funerales, ¿no? O el primer entierro, y eran, bueno, todas referencias a Adán y Eva, ¿no? Bueno, con un preciosismo exquisito. Yo me acuerdo más de chico estar, supongo que los pies de Abel me llegaban como a los ojos, entonces de verle como las venitas, ¿no? A esos pies de un cuerpo, bueno, yaciente. Entonces era mi aproximación con el arte ha sido a través de la belleza, ¿no? qué bonito. O al menos empezó ahí, o al menos tengo ese recuerdo muy vívido, ¿no? Al menos, bueno, empezó ahí, vamos a llegar después a que tú empezaste a estudiar arquitectura en Argentina, pero después te fuiste a París, donde terminaste la carrera, y Bellas Artes también. Pero Así lo que es. me impresioné, Gerardo, que te lo tenías bien escondidito, es que ahorita al hacer, bueno, esta investigación para entrevistarte, a los 12 años empezaste a estudiar fotografía y a los Correcto. 19 me encontré con una entrevista tuya de 19 años, que pues, eras un niño, ya estabas exponiendo y hablaban, o sea, maravillas de no puede ser el ojo de este artista con una visión muy clara de Mm, artista. O sea, mm. tú ya llevabas a los 19 mucho camino de fotógrafo. Además, sé que, fotografiaste un libro que el Papa te dedicó. Sí, sí, bueno, porque la vida da como tantas vueltas, ¿no? Pero sí, todo esto empezó un poco por culpa de mi papá. Mi papá era periodista de formación y trabajaba en un periódico en la Argentina que se llama El Clarín, Ajá, muy eh, conocido. bueno, pues estuvo muy, muy presente en nuestras vidas, y además hacíamos esta cosa muy rara que le gustaba a mis padres, que es que durante la semana vivíamos en esta ciudad por temas de, bueno, profesionales de mi madre en la universidad, y después los fines de semana, para estar más cerca de mi papá, pues íbamos a Buenos Aires, son solamente 60 kilómetros. Pero esta cosa tan extraña de que la gente suele irse de las ciudades, ¿no? Y esto siempre me quedó, de hecho todavía me sigue pasando. Yo a día de hoy vivo en un pueblo en la costa, en el Mediterráneo, y mi gran diversión es venirme a Madrid a ver bueno, todas las cosas que pasan a nivel así cultural y artístico. Pero bueno, volviendo a lo que comentabas. Todo esto empezó por mi papá porque me regaló una cámara. Un fotógrafo amigo le dijo: "Pues cómprale la Pentax K1000". Era la cámara más sencilla, con un rollo fotográfico, 36 tomas, una óptica muy sencilla de 50 milímetros, y ahí no te puedes ocultar, ¿no? O sea, no hay más artificios que el mismo, bueno, la misma cámara, ¿no? Sin más. Y así empecé bueno, a hacer, A los 12 años, eras un niño. sí, sí, empecé a explorar todo este mundo, y muy rápidamente me dijo: "Bueno, tenés que hacer alguna pequeña formación". Y empecé a hacer algunos cursos en unos talleres locales, eh, me presenté a un concurso, gané ese concurso. Entonces a mi padre le dijeron: "No, tenés que hacer alguna formación, Más bueno, seria. más encarada bueno, a la práctica artística dentro de la fotografía", ¿no? Y así fue como tuve la grandísima suerte de ser admitido por una fotógrafa que ya en su día había sido una mujer muy interesante, porque se llamaba Alicia D'Amico. Ella había, junto con Sara Facio, eh, introducido un poco en la Argentina la fotografía artística. Ellas dos eran pareja y habían estudiado en París, ¿no? Buenos Aires, y ahora voy a hacer un pequeño intervalo. Buenos Aires tenemos también que pensar un poco que ha sido un poco como una ciudad faro para América Latina, ¿no? Una metrópolis, ¿no? Así es, Así como quizás París ha sido para Europa, totalmente. ¿no? Buenos Aires ha sido un poco eso para América Latina. Entonces, todo esto que, bueno, tú siendo mexicana, yo siendo argentina, sabemos que Buenos Aires ha habido una cantidad enorme de cafés literarios, de, La de, literatura de en librerías, Argentina es algo de todos bibliotecas, los días, ¿no? De una totalmente. ciudad como muy, muy efervescente, además una ciudad Sí, universitaria, culturalmente muy ¿no? rica. Entonces todo eso se respiraba. Se respiraba en casa, se respiraba arte y cultura, pero también en todos los sitios, ¿no? Entonces todos esos Cierto. círculos, yo voy a confesar que a mí siempre he sido un niño un poco raro, entonces a mí me gustaba, estaba muy, muy gustoso y muy deseoso de siempre estar cerca de todas las conversaciones que surgían con los amigos de mis padres, ¿no? Que también eran otros culturetas de estos que les gustaban, bueno, pues hablar y debatir sobre todas estas cosas. Pero bueno, volviendo a eso, de mis primeros pasos en En la temas artísticos. fotografía. De alguna manera, si estoy acá, es hoy, habiendo hecho tantas otras cosas después, es gracias a toda la gente que me acompañó en todo ese camino, ¿no? Y eso que siempre es importante acordarse. Absolutamente. Porque, bueno, toda esta gente que a mí me ayudó con su generosidad, ¿no? Enseñándome, haciéndome ver ciertas cosas, ¿no?
entender la fotografía también como un arte, que estaba clarísimo que es lo que era, ¿no? Eh, me, mm, Me dieron las pistas para luego, eh, bueno, llegar a aventurarme a hacer un cuerpo de trabajo, que tenía mucho que ver también con el arte, porque no me preguntes cómo, pero convencí a la delegación de UNESCO en la Argentina a preparar un proyecto en el que iba a la casa de a los estudios, a los talleres de los artistas, muchos son casas de estudios, a fotografiarlos, ¿no? Y eso a tus, ¿qué? 17 por ahí. Así es, sí, sí. Todo esto empezó antes de empezar la universidad, que fue cuando un poco tuve que hacer un parón, porque cuando me dediqué a estudiar arquitectura, pues ya no me dio tiempo para hacer más nada. Pero la cuestión es que empecé a explorar sobre eso y básicamente iba a pasarme los días a los talleres de los artistas y los fotografiaba, que podía ser pintando, comiendo, trabajando en los Que espacios. además, según lo que leí, es que te pasabas todo el día para tratar de verdad entenderlos y Sí, sí. fotografiarlos con ese Y conocimiento. eso se formalizaba de una forma muy intuitiva porque iba armando como agrupaciones de fotos y todo eso, de armar como unos grandes collages, así muy, muy grandes, ¿no? Y bueno, era como tratar de capturar, eh, no sé, a mí eso me había llegado una pista de que el cubismo, ¿no? Exploraba esto como, ¿no? Varios puntos de vista de la misma figura, el mismo objeto. Entonces me gustaba como esta idea, ¿no? De reconstruirlos o de construirlos y reconstruirlos de esa forma. Y bueno, y curiosamente, eso captó el interés, un proyecto parecido pero anterior, sobre las ciudades, ¿no? Que una comisaria en un centro cultural que se llama Centro Cultural Recoleta, que, bueno, era bastante jovencito, y me dijo: "¿No te animás a hacer algo?". Entonces empezamos a montar unas cosas y surgió una exposición. Y eso, pues, me invitó a conocer otros comisarios, otros artistas, y de repente, sin darme cuenta, pues, surgió todo eso, ¿no? Bueno, que me senté perfectamente cómodo. Hasta en un punto estuve tentado de estudiar formalmente Bellas Artes, ¿no? Pero, Pero, yo tenía siempre este recuerdo pero muy vividamente, haber visto cuando tenía 5 años, haber ido, no me acuerdo a qué lugar con mi madre y haber metido el ojo adentro de una maqueta. Y tuve clarísimo que quería estudiar arquitectura. Así que bueno, aunque hubo algunas dudas, pues tiempo después, terminé, bueno. pero hacías también fotografía, perdón, de arquitectura también. Sí, 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 ahí estaba todo eso, ahí muy germinalmente estaba, ¿no? Y por eso cuando fotografiaba a los artistas también los fotografiaban en sus espacios, ¿no? El espacio tenía bastante que ver, Y ahí es ¿no? donde, tienes lo de la catedral, ¿qué fue? Sí, sí, eso fue un proyecto, una publicación que tuvo que, bueno, sí, pues, fue un trabajo capaz más documental, pero era encontrar grandes espacios y detalles, ¿no? Pero Oye, pero tú to estás como Rambo, o sea, a los 19 años ya habías ya dejado tu trabajo de fotógrafo, ¿cómo? Tan ¿qué pasó? joven. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, estudiar una carrera como arquitectura, como yo la quería hacer, requería de hacerlo a tiempo completo, ¿no? Y mi madre siempre dice: "Si vas a hacer una cosa, hay que hacerla bien". Entonces, pues, tuve que dejarlo todo. Pero antes de todo eso, pues, surgió una exposición colectiva en el Museo de Bellas Artes, y surgió una exposición en el Museo de Artes Decorativas, y en el Centro Cultural Borges. Y bueno, y como que venía como muy encaminado a todo eso, pero por un motivo decidí pausar, porque siempre estoy a tiempo, ¿no?, de que surjan más cosas, pero decidí pausar todo eso y dedicarme a estudiar arquitectura. Estudié arquitectura en Buenos Aires con grandísimos maestros de quien aprendí tanto. Y curiosamente, a través de esa formación, tenemos, pues, una formación en historia también, ¿no? Historia de la arquitectura, pero historia del arte. Y ahí empecé a aprender que, en el arte, pues, hay algunos momentos, ¿no? Como llamémosle fisuras, Ujú. ¿no? Crisis, ¿no? En donde todo eso que funcionaba, pues, de repente empiezan a aparecer otras cosas. Y eso siempre me interesó. Me interesaron las vanguardias, los movimientos un poco más periféricos, ¿no? Que son un poco como subversivos, ¿no? A un orden que está establecido. Y eso siempre me pareció muy interesante. Siempre me he querido estar muy atento a eso, ¿no? Porque si lo vas mirando la historia del arte, se va pasando en distintos momentos, ¿no? Y después de repente cambia Sí, el rumbo, ¿no? Y bueno, y hoy estamos donde estamos, ¿no? Resultado de todos esos giros, ¿no? Que hay. Pero bueno, que me encanta a veces ir un poco por las nubes, pero, eh, pero bueno, entonces tú decides dejar la fotografía, pero es verdad que tú empezaste a estudiar, en Argentina, sí, ¿cierto? sí, ¿Y sí. por qué abandonas y te vas a París? Bueno, más que abandonar, fue una continuación natural. La universidad en Buenos Aires tiene un convenio con la École d'Architecture de Paris de la Villette, que es una institución, bueno, renombrada y muy, muy, muy apreciada en París.
Y pues postulamos 3 para hacer un año de intercambio y tuve la suerte de que, bueno, pues les gustó el perfil, esta aproximación también con el arte, que era un poco lo que yo iba buscando, ¿no? La formación en Buenos Aires tiene una naturaleza, quizás un poco más como aquí en España, ¿no? Que tiene de naturaleza más politécnica, y en París lo que había es que había mucho, mucho, mucho vínculo con la Sorbona para las áreas de filosofía, historia y teoría, y después con bellas artes, ¿no? Entonces todo eso es que, digo, yo tengo que explorarlo. Absolutamente, ahí Entonces, estaba. mm, fui a hacer un año, teóricamente, y nunca me volví. Al terminar ese año de intercambio, ya, pues, había ahí tejido toda mi red qué sé yo, de contactos, de amigos, de profesores, y me dijeron: "¿Por qué no de diplomas aquí?", ¿no? Y así fue. Entonces, eh, ahí, pues, aprendí a reflexionar sobre muchísimas cosas que al final en la arquitectura tienen muchos puntos de contacto, por ejemplo, con la escultura, ¿no? Porque nos hacemos preguntas muy parecidas al final, ¿no? Em, ¿Cómo se va a sostener? ¿No? ¿Cuál, es el material más idóneo? ¿No? ¿Cómo va a envejecer? ¿No? Ujú. ¿Cómo se va a entender esto en todas sus dimensiones? No solamente una imagen frontal, ¿no? Entonces, todo esto son cosas al final que tienen muchísimo punto de contacto entre la arquitectura y la escultura, ¿no? O Sí, cómo se formalizan, ¿no? sí. Entonces, pues, disfruté muchísimo de toda esa experiencia y en paralelo iba, esto ya, bueno, por caprichoso, no sé, en la Escuela de Bellas Artes no podía hacer 2 carreras a la vez, pero sí que daban clases por la noche de dibujo. Entonces, pues, de terminar O yo sea, la estaba vena reventado. artística no se murió del todo, No, no, ¿no? no. Y además, bueno, Y iba arquitectura que, como bien dices, sí la tiene, pero además formalmente querías. Sí, 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 porque creo que además hoy en día se ha perdido muchísimo. Eso porque como no tenemos esa formación más académica de bellas artes, ¿no? Y todo se dibuja por ordenadores, hoy en día cuando nosotros ahora en el despacho de arquitectos que dirijo, Que admitimos, formaste en el 2009, por cierto, ¿no? así es, y en España, En España, ya ajá. llegaron a ese punto, pero tenemos un programa de intercambio con mucha gente a través del programa de Erasmus, que viene Ujú. que viene de todas partes de Europa y de más allá, ¿no? Y me doy cuenta que los chicos tienen mucha dificultad para comunicar sus ideas dibujando, ¿no? ¿Y tú Y crees esto que es, sigue siendo una herramienta indispensable? es fundamental, ¿no? Es como la transcripción más natural. Por supuesto, las tecnologías están ahí y demás, pero esas se llegan una vez que uno tiene la idea clara, ¿no? Es como más como un momento para una etapa más posterior. Pero ese primer gesto tiene que surgir de la mano, ¿no? Pero bueno, todo esto para decir que cuando terminaba las clases de arquitectura, pues por iniciativa propia, pues me iba a ir a Rue Bonaparte a tomar clases. Y curiosamente yo, em, para llegar ahí pasaba por la Rue de Seine, que está ahí, pues, justo en paralelo, muy cerquita. Ya te contaré una anécdota por qué me hace gracia Ay, eso, porque, sí. por supuesto, por ahí se pasan por muchísimas galerías, y iba de estudiante bueno, pues, a a a A mirarme husmear. cosas, a ojear y mirar cosas, y hay una que siempre me encantaba, que era una pequeña galería, que era de la señora que, representaba la obra de Jean Cocteau. Yo sé que ese fue tú ahí dices que fue un flechazo, fue la primera obra que compraste, ¿cierto? Ay, no fue la primera, no fue la primera, llegó en un momento de mi vida, pero fue muy importante para mí después, un año después, poder reencontrarme con ese mismo lugar que todavía existía, pero bueno, ya llegaremos Sí, a ese punto. La cuestión es que, bueno, toda mi experiencia con París, que al final fueron 8 años en total, porque muchísimo. porque después de estudiar, pues, fui admitido en un despacho internacional bastante importante, bueno, en el que trabajábamos mucho, demasiado, y que como suele ser en el caso, ¿no?, de los despachos de arquitectura. Y sobre todo a eh, los inicios que tú estás, sí, claro. sí, sí, que hay que Sí. trabajar muy duro. Y bueno, yo trabajaba mano a mano con el jefe, sobre todo en el desarrollo de los conceptos para las fachadas de los edificios. Entonces, bueno, también teníamos que hablar con la escultura, ¿no? Y con el arte, porque además se hacía mucha arquitectura para el sector del retail de lujo. Entonces, ahí en esos sectores no hay límite. O sea, hay que crear una imagen, ¿no? Venían al despacho a buscar estas flagship stores, ¿no? Estas tiendas que son un poco las que luego se declinan en distintas, ¿no?, branches, en distintas sedes, ¿no? Pero entonces todo esto era un trabajo muy inventivo, ¿no? De crear materiales para hacer, ¿no?, estas fachadas, estos edificios. Es un trabajo muy 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 plástico al final, Sí, ¿no? y con muchísima creatividad, Claro, claro. claro, claro, con muchos medios.
¿no? Pero bueno, llegó un punto que a mí me surgió una primera oportunidad me encargaron a mí a nivel personal un proyecto aquí en España, concretamente en Sitges, que es donde vives ahora. que es donde vivo ahora, y me animé y monté un despacho por mi cuenta. Ah, así de la nada. Así. Un año después, en el 2010, pues digo, voy a empezar y voy a ser mi propio jefe. Y bueno, y desde entonces, pues, que ahora ya hace 15 años, estamos en 2025, eh, pues ha sido una aventura hermosa porque hemos hecho, cuando yo empecé no era un momento muy bueno para empezar, pero siempre hemos tenido mucho trabajo porque también sobre todo yo he trabajado mucho para gente de muchos sitios, ¿no? Entonces, bueno, siempre la prosperidad siempre estuvo ahí, ¿no? Y también ha sido gente que tenía una cierta interés o afinidad por entender la arquitectura de esa manera, ¿no? Eh, Y y bueno, además todo tiene relación, porque si estábamos hablando como, en primer lugar, creciste en este universo culturalmente tan rico y con esas inquietudes y con el ojo de fotógrafo que al final, pues obviamente lo llevas a la arquitectura, ¿no? Es ese mismo ojo y es ese una ojo mirada, el que ¿no? es la mirada, es esa mirada la que también te acerca al arte contemporáneo. O sea que es esa mirada, tú Absolutamente. dices, yo siempre he Mm. estado atraído por la belleza y claro, pues, se nota en lo que haces y en lo que te llama a ti. Pero yo quisiera entonces saber cuál fue, si bien tú ya hablas de esa inclinación a hacer arte de tu parte, ¿cuál fue la primera obra que te atrapó a ti para empezar a coleccionar? Ujú, ujú. Pues, tío, la verdad es que ahora no me acuerdo. Porque que la verdad es que yo siempre he sido muy coleccionista, ¿Así? de todo. Desde que era muy chiquito siempre me ha De gustado estampas, de coleccionar. todo. Exactamente, esas cosas que con los niños coleccionamos, ¿no? Monedas, billetes, todo tipo de exactos, de timbres postales. No sé, siempre yo creo que eso también se llama mucho en los genes, ¿no? Cuando te gusta coleccionar, Totalmente. ¿no? Bueno, cuando eres niño tienes esto, después cuando, eres más grande, pues tienes tu propia economía, ¿no? Sí. Entonces vas animando. En todo caso, que sí que es verdad em, es curioso estar hoy aquí, ¿no? En una plataforma bueno, que se trata de aquello de la divulgación del arte contemporáneo y de todo su amplísimo ecosistema y todos los intervinientes, ¿no? Y que habéis entrevistado a gente que viene del sector profesional, ¿no? Y también a gente que, como nosotros, venimos del coleccionismo privado, ¿no? Y tiene más que ver con un recorrido personal, que es algo mucho Mm. más intuitivo, ¿no? Entiendo también que igual la intuición también es el resultado capaz de un sabio aprendizaje, pero te voy a confesar que se me hace quizás extraño estar aquí hablando cuando en realidad mi relación con el mundo del arte contemporáneo tiene más que ver con la escucha. ¿Eh? Em, yo disfruto enormemente de escuchar y me siento muy privilegiado de haber tenido la suerte en todo este recorrido tan hermoso, ¿no? De, de, de haber aprendido de tanta gente que me ha querido enseñar, digo nos porque, ahora bueno, ya entraremos en la parte más del coleccionismo que ha sido en gran medida con mi pareja, con Mark, ¿no? Que también ha sido un cómplice de aventuras estupendo. Qué bonito. Pero volviendo a esto otro, ¿no? Mi madre me solía decir algo así que supongo que era una frase que ahora no te voy a saber citar, pero bueno, parafaseando esto, ¿no? De que primero hay que querer, em, saber, hay que, em, saber enseñar y también hay que querer enseñar, ¿no? Y estas 3 cosas a veces se dan en alguna gente que se ha cruzado en mi vida, ¿no? Algunos profesores, otros amigos, otros, en algunos casos, comisarios, directores de museos, y también galeristas, ¿no? Y es algo también que yo agradezco tanto, ¿no? Yo Agradecemos también. tanto, porque, es también un canal para Claro para que sí. para el aprendizaje. Entonces, a eso quería referirme cuando realmente a mí me gusta mucho, en este sector, sobre todo escuchar, ¿no? A la gente que tiene algo que decir, ¿no? Incluso, bueno, y perdón, y sin olvidarse a los artistas, ¿no? Y a Que los también artistas. tienen mucho que decir, muchísimo. Claro, Ah, aunque sí.
sí, estoy de acuerdo contigo, pero hay Quizás no algunos todos. artistas que no Mm, les gusta decirlo, les gusta que tú o sea, simplemente por pararte supuesto. enfrente de la obra, los estás escuchando, ¿no? Mm. Por supuesto, por supuesto. Y hay muchas más formas de aproximarse, Cierto, y hay obras que invitan, por ejemplo, a lecturas más amplias, ¿no? Y que no necesitas ese guión, ¿no? Que a veces haría que si la obra fuera totalmente críptica. Pero, pero sí que y también sé de gente que, bueno, que, pues, el arte es su canal de comunicación y que el verbalizarlo o intelectualizarlo se les hace muy difícil, y para eso sí, están los comisarios, sí, ¿no? Que pueden ser como el nexo o la interfaz para poder entender un trabajo, ¿no? Pero considero que este hermosísimo viaje, sobre todo, ha sido gracias a la gente que ha querido compartir ese conocimiento. Y eso para mí es lo que yo me llevo, ¿no? claro. Y a esa apertura totalmente. ¿No? Pero, Más de lo que yo capaz aportar a a a no, a pero yo esto. creo que ese recorrido es lo bonito que puedes aportar, ¿no? Es decir, para todos los coleccionistas o que están empezando o que ya tienen un camino, el compartir el desde dónde coleccionas, qué es lo que te Ujú. llama. Yo intuyo que en tu caso es tanto el corazón, la intuición, como la parte analítica, porque eres también muy analítico, ¿no? Sí. Entonces y yo sé que tú estudias a los artistas y a eso llegaremos, pero es muy importante entender y compartir otros recorridos, otras formas de coleccionar. Sí. Creo que a todos nos enriquece. Entonces, si tú disfrutas de la escucha, todos también disfrutamos de escucharte a ti, que Bueno, ahora te toca. eso, ahora me toca, ahora me toca. Pero Em, yo te tengo mm, una pregunta. Yo sé que dices que no fue la primera obra, pero sin embargo, sí en algunas entrevistas tú has dicho que para ti fue un momento muy importante cuando pasaste por un anticuario en París y te encuentras con este dibujo de Cocteau. ¿Qué pasa ahí? bueno, es que, claro, estas referencias a la literatura, ¿no? Al mundo literario estaban ahí escondidas. Y no, y esto me pasó muchísimos años después. De hecho, estando en París en un viaje que nos habíamos hecho, eh, Marc y yo somos muy viajeros, no turistas, que también es otro tema que Ay, merece muy bien por es la distinción. pensar, ¿no? Muy bien. Preguntarnos, ¿somos viajeros, somos turistas? ¿No? Que creo que nosotros, pues, en ese caso, concretamente en ese viaje que habíamos hecho a París, nos pasamos un mes, nos alquilamos un apartamento en el Sena, pues fue para ver estos lugares menos habituales, ¿no? Y nada, fue la casualidad que, todo es puras casualidades. Era el último día que estábamos en París, era en pleno agosto, estaba todo cerrado, había habido una cancelación para visitar la casa museo de Delacroix, que yo había estado muchas veces, pero Marc nunca había visitado. Y resulta que me avisan, dice: "Hay una cancelación para 2 personas, si queréis venir, vamos". Pasamos por la Rue de Seine, la famosa Rue de Seine, no sé cuántos años después. Resulta que estaba todo cerrado, pero esa tenía ¿viste? La persiana todavía medio entreabierta. Y de repente, esta señora que tenía 95 años y seguía todavía ahí, que había sido, a través de su padre, muy amiga de Cocteau, resulta que, ¿viste? Veo que estaba entreabierta y digo: "Mm, ¿qué pasa en puedo entrar?". Dijo: "No, estamos cerrados, no sé qué". Entonces le conté la historia, que yo cuando era estudiante venía acá a mirar, y resulta que la señora me dice, bueno, pues adelante, que yo en realidad estoy esperando que me vengan a reparar la reja, pero bueno, por favor, si quiere. Y esto era justo en el primer desconfinamiento, en el 2020, en el primer desconfinamiento de París. En París no había nadie. Estaba todo cerrado, estaba cerradas las fronteras cerradas. Entonces, no había asiáticos, no había americanos, no, era en agosto, los parisinos habían huido como siempre, pero ese año más que nunca, ¿no? Y de repente me dijo, no, ¿viste? De repente mirando así, me encuentro con que hay esta tinta, que además estaba hecha sobre una de sus, en uno de sus libros que se llama Mon Premier Voyage, ¿no? Del año 36. Y resulta que me encuentro con esta deliciosa efebo, con una corona de laureles, una cosa como, toda esa entonces como, ¿y esto? Y me dice, bueno, esto lo acabo de recibir de una herencia, todavía no lo, no lo he dado a conocer porque, bueno, en agosto. Y digo: ¿cuánto?". ¿Viste? Y bueno, ahí empezamos. Entonces empiezo, ¿viste? Cojo el móvil, a ver si puedo empezar a mover dinero de una cuenta a la otra. Y espera un momento. Entonces, bueno, empezamos a hacer toda la cosa. La cuestión es que yo teníamos el avión para volver a Barcelona, no sé, creo que 3 horas después. Bueno, nada, resulta que envuelto en papel así de arroz, ¿viste? No. ¿Viste? Pues nada, nos vamos con el Oh, cóctel bajo el brazo, flechazo. empieza a llover,
nos metemos en un café delante del Louvre. Bueno, le decía, Marca, esto es una película de Woody Allen. Pero, Ah, nada, nos tomamos el taxi y nos volvimos. Y estas cosas que pasan, ¿no? Como tantas, tantas, que todas las obras tienen una pequeña anécdota. Pero esa, bueno, ¿tú quizás crees era que las obras son una biografía del coleccionista? ¿Una probablemente, autobiografía? probablemente. Tienen una historia propia, pero bueno, eh, como las colecciones son privadas y personales, también tienen una historia más, ¿no? Que después, si te vas dando cuenta, quizás con el tiempo empiezas a ver que hay como pequeños hilos invisibles, ¿no? Que van conectando unas cosas con otras. Porque es verdad que cuando nosotros, no sé, más de 10 años empezamos realmente a coleccionar más seriamente. Pero tú ahí dijiste, ¿lo hicieron como una decisión de vamos a coleccionar o simplemente un día se levantaron y dijeron, ya somos coleccionistas? No sé si pasa de esa forma No tan lo tan sé, pregunto. tan programada. Sí, quizás, de una verdadera voluntad bueno, después de tanto tiempo de ver, mirar y aprender, pues, te empiezas a animar, ¿no? Y quizás empiezas con obras un poco más pequeñas, con lo que te es más cercano, ¿no? Entonces, nosotros es verdad que en los primeros años hemos estado muy atentos al a nuestro hablábamos de ecosistemas, a nuestro ecosistema nacional. Estamos entre Barcelona y Madrid y bueno, y pasan cosas muy interesantes en las 2 ciudades, ¿no? Entonces, a través de muchas de esas galerías, eh, hemos podido aprender, interesarnos, conocer, traer a muchos artistas, en gran medida artistas vivos, y a veces tenés la enorme suerte. Hay gente que no piensa esto, pero yo creo que sí, a mí me gusta mucho, disfruto mucho cuando tengo la ocasión de conocer a los artistas, si puedo, si se Yo puede, estoy contigo, ¿no? pero hay mucha gente que no piensa esto. Y me parece muy legítimo, como también es muy legítimo todas las formas de coleccionar posibles, ¿no? También lo son. Ya también abordaremos tema que me Sí. interesa también comentar algo de esto, ¿no? Pero Pe entonces, pero si tienen una línea de coleccionismo, son artistas a ver, generalmente me encanta vivos. que me hagas esa pregunta, porque unos años, también cuando ya, pues, empezábamos que yo a entusiasmarnos más un poco, ¿no? Con esta forma más activa, eh, tuvieron, no sé, el ingenio, la ocurrencia de invitarme a un foro en el contexto de Arco, de la Feria de Arte aquí en Claro. Madrid, em, de participar en un foro sobre coleccionismo joven, ¿no? Era muy interesante, porque era un grupo, bueno, mediano de gente más o menos de mi edad, y la había organizado una comisaria que me interesa mucho, que se llama Bea Espejo, Claro. ¿no? Le digo: "¿Estás segura que te parece que puedo aportar algo?". Eh, ella me dijo: "Sí, sí, creo que estaría muy bien, por lo que coleccionas me interesa, no sé qué". Bueno, cuando llega el momento de este encuentro, de esta charla, de este foro, ¿no? Bueno, me encontré con que había gente que iba con un discurso muy 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 preparado, muy organizado, muy estructurado, sobre todo muy especializado. Y supongo que es lo na que, bueno, es la naturaleza de nuestros tiempos, ¿no? Hoy en día todo está muy especializado, todo es especializado, todo está muy muy orientado hacia algo, y yo fíjate que me resisto un poco a todo eso, ¿no? Me gusta, porque está en mi naturaleza, en mi ADN, porque así es como me he criado y vinculado a tener capaz un interés más amplio, más enciclopédico, más de una curiosidad general por todo, ¿no? Y ahora viene la anécdota. Empieza la hilera. Yo colecciono videoarte. Maravilloso, genial, genial. Otra venía con, yo colecciono arte africano. Yo colecciono mujeres. ¿Cómo era otra? Bueno, no sé. Yo colecciono pintura centroeuropea. Y hasta ahí todo maravilloso. Pero claro, cuando Y me llega un cuando momento, te toca a me toca ti a mí. y dices, Es que yo colecciono todo eso. Y todo, además, el mundo allá afuera es tan interesante. ¿Por qué encerrarse en algo? Pero otra vez, todas las colecciones, y sobre todo son de la naturaleza, privada y personal, son válidas, ¿no? Todas las formas de coleccionar son válidas. Claro que sí. sí, Pero sin embargo, ¿no será, Gerardo? Te entiendo lo que tú dices, que tú no te, tal vez tú no te pones una línea, pero ¿no será que ante una mirada externa, supongamos cuando tú ya no estés, alguien diga, claro, hay algo que te llama en todas las obras, hay una línea, o no? posiblemente, Me lo pregunto, posiblemente, porque si posiblemente. ahora vemos a distancia las colecciones de esos grandes mecenas, sí hay
hay ciertos factores que las unen, o sea, hay líneas, hay Por algo, supuesto, por yo creo que supuesto. son preocupaciones de la naturaleza humana de la vida, que tú o preguntas, tal vez, cuestionamientos que te sigues haciendo a través de todas las obras. Entonces, hay un factor en común que puede variar de forma, de nacionalidad, o sea, no importa por afuera, pero algo adentro latente probablemente se Claro que sí, comunica. Ese es claro que mi sí. mi mi Quizás todavía es muy pronto para poner una etiqueta, o Ujú, al menos así hemos intentado con Mark juntos de resistir, digamos eso, para también tener la libertad, ¿no? De poder escoger. Pero sí, sin ir más lejos, ves que a nosotros nos llegan las cosas quizás desde un punto más intelectual, ¿no? Entonces, todas estas preguntas que tienen, de todas estas obras que parten desde un trabajo em, em, sí, conceptual, sería un poco una línea que se puede identificar. ujú. Pero de repente, hace relativamente poco hemos comprado una pieza que es puramente pintura, es puro gesto, es una pieza de gran formato y fíjate, y aquí estamos, ¿no? Eh, eh, también bueno, también hemos comprado hace relativamente poco también otra pieza que tiene una tradición un poco más histórica, que es importante como más a nivel documental, y bueno, y felices. Entonces, probablemente haya otra vez, hablábamos hace un momento de los hilos invisibles, Ujú. seguramente que haya algo de eso, seguramente, pero siempre que hemos tenido la tentación, de caer en esa suerte como de etiquetación, hemos tratado de decir, bueno, veremos si el tiempo, ¿no? Si se da, si ese coleccionismo sigue tan activo como ahora, bueno, primero terminaremos tremendamente endeudados, que es maravilloso, Sí. pero también que yo muy muy contentos de disfrutarlos, porque muchas obras, a día de hoy, porque ya se han ido acumulando ya de una forma, bueno, alarmante, muchas son compatibles con la vida doméstica, pero muchas otras no. Muchas no, pero bueno, yo sé que además ustedes la prestan, tú eres parte del MACBA, en Barcelona y tratan de que esas obras Sí, respiran por otros aires, ¿no? así es, así es. Mira, de hecho, ahora, justamente hasta ahora mismo que está teniendo este lugar esta conversación, hay todavía una pieza muy bonita en el Banco de España que está en una exposición sobre el tiempo y hemos tenido la ocasión de prestar una obra que fue un artista, fíjate, de Europa del Este, que reflexiona sobre el tiempo protestando sobre él, ¿no? Pues su obra se llama Artists at Work, es una obra de Mladen Stilinovic, un artista de Europa del Este, bueno, que en estas latitudes ha sido menos conocido, pero que no ha sido menos interesante y que hemos conocido gracias a la obra de un galerista como Mira Bernabeu, Ay, eh, mira, es buenísimo, sí, galerista, valenciano, fantástico. también artista, que también esto también tiene doble mérito, ¿no? Y que ha hecho un trabajo siempre, todas sus exposiciones son un trabajo, em, bueno, curatorial, pero también de investigación, porque él también aborda mucho este tema desde los archivos. Y también creo que no sé si sabes, pero está trabajando en un proyecto muy interesante sobre esto, ¿no? Y bueno, y ahora si querés comentando un poco más sobre el ecosistema del mundo de las Sí, galerías sí. de Madrid y de Barcelona, ¿no? Ahí hay tanto, tanto, tanto de lo que se puede aprender, hay tanto conocimiento, tanta gente que tiene cosas interesantes para decir, que yo invito a todos, ¿no? A permitirse, eh, pues el lujo, el privilegio de poder ir ahí a escuchar, ¿no? Además, Aprender, hay que ¿no? decir siempre, la entrada es gratis, o sea, vayan, Claro, claro, métanse, claro. involúcrense, sí, cierto, Hay una artista española que a nosotros nos encanta, que se llama Dora García, y ella es buenísimo. tiene, todo un proyecto de letras en pan de oro, que básicamente es lo que compras, que es también otro concepto que me encanta, ¿no? Compras el derecho a esa frase. Es una frase que, generalmente está parafraseando otras citas, y además es una persona que viene del campo de la literatura, entonces una persona, bueno, muy, muy muy leída, entonces sus trabajos en realidad vienen desde el campo de la literatura. Entonces, coge frases, a veces de forma más o menos literal, ¿no? Y hay una que me encanta, que es algo así como: "El arte es para todos, pero Solo solo algunos lo algunos", saben, ¿no? Lo saben. es No me acuerdo buenísimo, si lo digo así tal cual, pero algo muy sí. parecido a esto, ¿no? Y esto son los privilegiados, lo saben. Y esto es así, es verdad, ¿no? Porque además es que no nos damos cuenta, pero el arte, la belleza, el diseño, pero capaz más el arte, está presente en todas las cosas de nuestra vida, ¿no? Tú hoy te has vestido de negro, ¿no? Todo, Sí, con accesorios, con prendas, con cosas, ¿no? Y has tomado una serie de decisiones estéticas, ¿no? Desde que te despertaste hasta que estamos hoy aquí, ¿no? Y eso aplica a todos, ¿no? A todo lo que hacemos. Yo a veces que pienso hasta como armo una maleta
¿no? Y voy plegando las cosas, los calcetines, ¿no? Camisas, ¿no? Qué sé yo, plegar una servilleta también puede ser un gesto, no un gesto artístico, Sí, ¿no? pero sin embargo, fíjate que No sé cómo te sientes tú al respecto, pero tienes razón, pero hay algo muy interesante. Tú lo dices y también tú eres arquitecto y eres artista. O sea, el artista podrás ahorita, o sea, ser más o menos hacerlo a diario, pero bueno, la arquitectura es un arte, sigues metido en eso. Pero es verdad que en el arte más intelectual, el arte contemporáneo, digamos, conceptual, lo estético no siempre es tan evidente. O sea, es otro tipo de estética, ujú, ¿no? ujú, O sea, y ujú. no sé, esa también es una Claro, pregunta para claro. ti. Sí, ¿Qué sí. qué qué papel juega la belleza Ujú. en las obras que tú coleccionas? ¿Y Mm, qué es la belleza? mm. Bueno, a ver. ah, Más temprano comentábamos sobre cómo hay momentos en la historia del arte en la que hay como una Rupturas. fisura o un quiebre, Ujú. y esto, pues, con el tiempo establece un nuevo rumbo, ¿no? Así como en esa pintura clásica y académica que comentamos al principio, eh, a finales del siglo XIX empiezan a pasar cosas y llega un punto de no retorno donde los impresionistas, siendo gente totalmente periférica al sector oficial, pues de repente se transforman en ese nuevo lenguaje, ¿no? Pues bastante más después, eh, eh, vienen unos tipos a decirnos, oye, es que al final todo es arte, ¿no? Y una, pues ahora me voy a inventar, no sé, en ese pequeño rincón hay una pelusa, hay un polvo que no sé qué, de repente que como lo mires, es arte. También es otra forma de decirlo, es que de repente todo es arte, ¿no? Creo que el arte conceptual un poco también algo de eso ha abordado, ¿no? Es decir, que al final es la idea y el valor que le atribuimos a algo lo que lo convierte en arte, Y la ¿no? intención del artista. La intención de ese artista, o ese valor que le atribuimos, ¿no? Entonces, ahí un poco soy consciente de que eso es algo que a mí me ha interesado mucho. Y mira, ayer hablábamos con un artista mexicano, también compatriota tuyo, un artista que se llama Iñaki Bonillas, que ahora está inaugurando una exposición en Barcelona y que ha hecho un trabajo muy interesante en un momento dado sobre la obra de Luis Barragán, Ujú, bueno, te imaginas, me interesa doblemente, claro. ¿no? Y con él justamente ayer comentábamos en este almuerzo que me decía, bueno, es que la verdad, él hace una obra enteramente de naturaleza, bueno, conceptual, ¿no? Formalizándose de una diversidad de medios, que eso es otra cosa también muy interesante, ¿no? Que el artista hoy tiene esa libertad de poder trabajar con una performance, con un video, con una fotografía o con una acción, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del arte conceptual, decía, bueno, pues ahora mismo que pasa el arte conceptual no está en el mejor de los momentos, ahora mismo, ¿no? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Al menos como lo decía Iñaki, y era algo así como, bueno, que al final ha sido un arte que se ha producido generalmente a partir un poco de los 70, mayoritariamente por hombres, algo en el campo más de lo heteronormativo, ¿no? Ujú. Blancos, ¿no? Entonces, bueno, hoy que hay un fervor por, bueno, por dar voz a más gente, ¿no? O a todos, pues, bueno, esto se está revisando con una forma crítica y puede que atraviese un momento en el que, pues, ¿no? El Sí, arte pero yo creo que el arte en general, el arte contemporáneo en general se está revisando, no necesariamente el arte conceptual. es posible No lo sé, esa es y es muy sano que pase, es ¿no? muy sano que Que pase. tengamos una revisión crítica, que tengamos un juicio sobre lo que nos pasa. También siempre he sentido que el arte es un reflejo de nuestros tiempos, ¿no? Totalmente. La arquitectura no está exenta. A la arquitectura le pasa exactamente lo mismo. Em, no puedo dejar de pensar en las casas en las que vivían eh, los amigos de mis padres, ¿no? Mis padres mismos. O ves que, tantas casas maravillosas del siglo XX, ¿no? De la historia de la arquitectura. Y ves, en un detalle pequeño, pero interesante. Fíjate el tamaño de los studies, libraries, ¿no? Los estudios, Ujú, los despachos, ¿no? ujú. Y el tamaño que estos lugares tenían, y el tamaño que tienen los armarios, y ve a las casas de hoy, en donde no hay despachos, ni bibliotecas, ni No hay armarios. bibliotecas, a mí me da No una tenemos más pena porque libros esos en nuestras espacios me casas, parecen ¿no? increíbles. Cosas que, pero tenemos walk-in closets. Sí. Los armarios son estancias ya en Sí. sí, ¿no? Em, Esta arquitectura tan interesante que hemos tenido a lo largo del siglo XX y sobre todo en España y sobre todo en Cataluña, que es todo siempre muy avanzada, ¿no? Con la arquitectura de Coderch, de Sert, ¿no? De figuras que han sido como los que han introducido el movimiento moderno aquí en España, en un contexto que no era fácil, ¿no?
pero tú ves ahí, ¿no? Unos espacios más recogidos, íntimos, ¿no? En donde había una relación con la materialidad, ¿no? Con entender la luz, con el recogimiento, con la intimidad, con estos espacios para el saber, ¿no? Para el compartir en familia, Ujú. ¿no? Y yo siempre pienso, y los armarios eran como un pequeño espacio donde, bueno, había lo que había que tener, pero sin más, Y ahora no. ¿no? Y claro, y ahora, em, cuando nos toca, por ejemplo, restaurar o convertir uno de estos edificios, una de estas propiedades, que hemos hecho algunas, ¿no? Y algunas que hemos tratado de hacer con la mayor delicadeza posible, pues bueno, pero nos llega un banquero de Luxemburgo, primera generación, y lo que necesita es que todo esto, bueno, pues claro, los 500 metros de casa están ahí, pero no se ven, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es que contactar con un mega ingeniero para empezar a colocar unos pedazos de vigas gigantes para empezar a abrir todos los muros estructurales, hacer grandes espacios, grandes ventanales, ¿no? Que es lo que también hacemos en arquitectura, ¿no? Los espacios son, bueno, grandes, de representación, ¿no? Y si quieres que no, pues esto también es un poco una señal de nuestros tiempos, ¿no? Esto, Y cómo ves ahora que ya hablaste? Tengo tantas preguntas que tú le quieres todavía, decir. pero a ver, estás hablando de la arquitectura, ¿cómo ves ese cruce entre la arquitectura? Has hablado de cómo la arquitectura, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado la relación que tenemos con el espacio, ha cambiado, Mm, y es un reflejo de la vida hoy en día, ¿no? Y mm. lo explicaste muy bien con el tema de los armarios y las bibliotecas que ya no existen, ¿no? Como una, toma más peso que otra. ¿Cómo lo sientes tú eso aterrizado en el arte? O sea, ¿cómo crees que ha cambiado el arte contemporáneo, si es que hay algo, un paralelismo? No, yo digo la verdad, voy a ser muy humilde al respecto, porque creo que hay gente que ha teorizado muchísimo más y ha estudiado muchísimo más al respecto, con lo cual yo podría hablar solamente desde mi recorrido personal, ¿no? Pero seguramente hay gente que ha tenido la capacidad de entender con análisis mucho más crítico y formado lo que realmente está pasando, ¿no? Para identificar que yo, tendencias o líneas, ¿no? Pero sí que es verdad que la arquitectura que yo hago o las cosas que yo colecciono están un poco más exentas de todo esto, ¿no? Más liberadas de sentir lo que pasa, lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Eh, tú buscas cuando coleccionas? ¿Qué ajá, es lo que tú encuentras en una obra de arte que te claro, hace claro, decir la necesito sí. adquirir? Te voy a decir que, la verdad, es un recorrido muy, bastante, específico para cada obra. Ujú. Pero siempre ha sido algo que nos ha llegado mucho desde un recorrido muy personal, muy interior, ¿no? Porque lo que notamos creo que es fascinante es que a veces, sea que sea, digamos, después la formalización de una obra, em, eh, creo que es cuando y ahora hablando más de la forma que ahora que coleccionamos, ¿no? Tan ordenadamente y sistemáticamente que hacemos con Marc, es primero conocemos a un artista, primero cuando llegamos, eso siempre sea porque alguien te ha hablado de él, ¿no? Porque has visto una exposición, ¿no? Entonces empiezas a indagar un poco, ¿no? Sobre Ujú. sobre todo esto, empiezas a recorrer más, em Mm, pides te compras un libro, pues surge que hay una exposición en otra ciudad, pues vas a verla, ¿no? Y entonces, pues hay un trabajo ahí también de De investigación previo. muy silencioso de empezar a entender un poco. Y también te voy a confesar que hay cosas que me han costado muchísimo al principio, y curiosamente las que a veces más nos han costado, pues son las que más nos han terminado Yo gustando. estoy contigo. Y No al sé si te ha revés, pasado ¿te ha esto. pasado que te hayas arrepentido de alguna obra? A ver, La verdad. como todas las compras que hemos ido haciendo han sido tan ponderadas, en una decisión. Menos el de Cocteau, que fue un Sí, bueno, amor. pero claro, porque no venía de cero, ¿no? O sea, Sí, había ahí claro, algo, ¿no? Así ya que sabes, la tienes verdad, la razón. verdad, eran cosas muy meditadas, ¿no? Pero bueno, a veces también surgen las oportunidades. Pero esa cosa de ese salto, siempre es bueno, con toda esa preparación, ¿no? Pero tratando de volver un poco a tu pregunta, generalmente son temas que abordan ideas universales, ideas que son profundamente, eso, que han sido pues, válidas que siempre lo han sido, que siempre han sido de interés, ¿no? Que siempre, a ver, ¿cómo pongo esto en palabras? Me cuesta mucho, te voy a decir la verdad, hablar de esta colección en esos términos, pero, em, eh, hay temas que son eternos, ¿no? Que los han tratado desde los antiguos griegos, y son los que seguimos ardiendo, ¿no? Y preguntándonos cuál es el sentido de ciertas cosas, ¿no? Entonces, estos temas universales creo que siempre han estado, ¿no? Sí, y seguirán, y Y no siguen nada estando. más Y nos gusta estamos mucho hablando eso, del ¿no? arte contemporáneo. Yo No, creo no, que claro. todas las artes, al final,
tocan los mismos Sí, sí. temas de la Se pueden naturaleza humana. reducir en las mismas Sí. cosas, ¿no? Desde los clásicos en adelante siempre han sido los Y temas por que nos eso han. siguen siendo válidos a Así que pesar de creo que el paso del eso tiempo. está, Eso es cierto. ¿no? Después, claro, efectivamente, sea con un video de un artista ahora que hemos conocido hace relativamente poco, que hace que ya en los 80 diagnosticado de HIV, hace un pequeño video con toda la modestia de sus recursos en la que él estando desnudo se ata con una cuerda roja y luego ata a su expareja con otra cuerda, con esa misma cuerda, y él, pues, se va desatando y la va atando a él, ¿no? Pues, habla del amor, ¿no? O del compromiso, de las cosas que nos unen, habla de las parejas, ¿no? Eh, y asimismo, como por ejemplo, hablando de las personas y en otro orden de cosas muy distintos, em, tenemos una pieza de Matt Mulligan muy rara porque su cuerpo de trabajo es más conocido por otros temas, ¿no? Pero él en un momento de su vida ha trabajado en los años 70 sobre el tema de las realidades ficcionadas en las que se imagina un personaje, ¿no? Y hay una cosa que es como está bastante suelta en su trabajo, pero que a nosotros nos impresionó muchísimo cuando la vimos, que en una sábana, han visto una serie que se llama Bed Sheets, ¿no? Describe la vida supuesta de un personaje ficticio que es una mujer, o sea, que no es él, em, y es la vida de una mujer en 200 frases, pero no abordada desde una forma curricular ni de grandes eventos, sino todo lo contrario, a través de las más pequeñas cosas, ¿no? De las cosas tan sencillas como lavarse los dientes, o un día, o que sencillamente em, se acuerda de pequeña que el sol pasaba por una ventana, y calentaba su mejilla, ¿no? O, em más adelante, pues, ver, cómo sus hijos, se van de su casa porque se van a la universidad, o levantarse, em, y ver sus primeras canas, ¿no? O hacer el amor con su marido y pensar en la infancia de él, ¿no? ¿Cuánta cantidad de cosas que pueden pasar? De la que en realidad nuestra vida está totalmente hecha de todas esas pequeñas cosas, ¿no? Permanentemente pensamos y volvemos a pensar en ellas, ¿no? Entonces nos vamos a acostar y recordamos pequeños momentos de momentos fugaces de nuestra vida. Entonces, claro, cuando vemos esas cosas se nos parecen tan bellas, ¿no? Nos abordan desde la humanidad, ¿no? Entonces quizás, no sé, quizás sea una celebración de la humanidad, ¿no? Pero no necesariamente. ¿M? Eh, Así que Sí, porque debe de no sé haber si he también obras respondido, que pero son muy no, eh, no, sí, pero debe de haber obras que también, como tú bien decías, te cuestan trabajo y después terminan siendo obras que las quieres cerca. Pero cuando coleccionas en pareja también es otro proceso. Los 2 deciden cómo son las conversaciones, o tú compras y Marc compra y después sí. Y fíjate qué interesante, porque esto es una conversación muy recurrente entre parejas que ujú, coleccionan juntos, ¿no? O que, bueno, que conoces en el ámbito del arte, porque es otra cosa también maravillosa del arte, ¿no? Que al final nos ha conectado. Hoy estoy sí, aquí porque, bueno, por esto mismo, ¿no? Porque este ecosistema es cada vez más grande y más interesante, y, y hay, y hay algo muy bonito que aprendí de una coleccionista brasileña que también vive aquí en Madrid, que me dijo que el arte conecta a las personas. Y eso es tremendamente cierto, ¿no? Y y y todo esto para decir que, nosotros cuando coleccionamos sí que es verdad que no nos cuesta tanto, porque estamos muy alineados, ¿no? Estamos muy alineados. Pero yo creo que esta pregunta te la he hecho a ti también, ¿no? ujú, Y que sí, vosotros también, a sí, veces tenéis algo que compartir al respecto, ¿no? Em, creo que sí, que es verdad que creo que le suele pasar a la mayoría de la gente, y es que siempre tiene que haber un consenso, ¿no? Para que esas obras se terminen comprando. Pero es verdad que y te tengo que reconocer que hay muchas cosas que me han costado más a mí y que Mark las tenía mucho más claras, y después terminé entendiéndolas, y así fue como una veces, pues terminamos adquiriéndolas, ¿no? qué bien. Sí. Hace ratito estabas hablando de que hoy en día se dice que arte es todo. ¿Qué es arte para ti? Mm. Yo sé que es la pregunta del millón, pero Vale. Yo intento simpatizar mucho con esa idea. Habiendo tenido, muy en mi ADN esta idea de que el arte, ese arte tan con mayúsculas, ¿no? De los grandes de los grandes géneros, ¿no? De la pintura, de la escultura, ¿no? Eso, que era capaz el arte que le interesaba también, sobre todo a mis padres, ¿no? Para mí, en mi evolución natural fue entender qué más puede ser el arte hoy, el arte de mi tiempo, ¿no? Y así fue como naturalmente caí en el arte contemporáneo. Yo te voy a decir la verdad, mm
al principio no entendía nada de lo que estaba pasando. Cuando iba a una galería es que no me enteraba de absolutamente nada. Y Me eso parece es muy importante para todos los que empiezan, porque eso es un resorte para regresar y para esforzarnos, abrir la mente a entender, porque sin duda los artistas están más allá de nuestro tiempo. Entonces, eso no es para que te eche para atrás, sino al revés. claro, Es decir, no entiendo, pues ahí voy, otra claro, vez. claro. Yo agradezco, como comentaba hace un momento, que tanta gente que ha sido tan generosa en compartir su conocimiento, ¿no? A lo largo de todo este camino que yo que hice, que seguimos haciendo y que esperamos que sea por mucho tiempo más. Em, pero también invito a la gente que tenga la capacidad de escuchar, ¿m? Porque ahí hay mucho para aprender, ¿no? Entonces, tiene que haber ese diálogo, ¿no? Y ahora me voy a saltar por un momento esto porque, Sí. en un momento ahora que vivimos en el que todo va como de estadísticas, de números, y veo tantos museos a nivel nacional, pero también en tantos sitios donde un poco el éxito se mide con las cantidades, ¿no? ¿Cuánta gente? Vemos un nuevo récord, hacemos que el museo sea gratis para que vaya más gente. Bueno, eh, no, está muy bien, está muy bien. Y yo también sé que abogas por eso y está muy bien, No, yo está muy no, bien, no tanto. ¿no? O Bueno, sea, o al bueno, menos creo que otras cosas, pero sí. tengo la idea De que sí el arte sea para todos, que se sí. sí, Eso y que sí, está bien ir y que hay que ir, eso eh, sí, ¿no? totalmente, en eso sí abogo. En todo caso, lo que yo invito es que la gente también, quiera aprender, ¿no? Sí. Porque también veo que mucha gente va, y también cuando viajamos veo que la gente está en los museos. Lo que yo me pregunto es si la gente aprende, ¿no? Entonces, a veces hablamos de la diferencia entre el turista y el viajero, ¿no? El turismo al final, yo creo que Pero aprender mm, ¿desde qué sentido? Porque aprender también mm, hay una parte en donde, o sea, tú no vas a que te den una lección a un museo, no vas a sentir. Y no, ese sentir también es un aprendizaje, ¿no? O sea, pienso por como supuesto que sí. Claro que sí. reformularizar lo que es aprender, porque a veces Sí, sí, uno como que está de, ay, no me des lecciones. Y a veces el arte no necesita más que pararte frente a la obra, por supuesto. abrir la mente, abrir la intuición, y ahí hay Mm. un aprendizaje sin que sea el aprendizaje que Y en ese sentido hay muchas obras que son mucho más permeables y que están mucho más también pensadas para que haya una lectura mucho más libres, ¿no? Pues hay obras que son mucho más crípticas, están mucho más codificadas, que realmente es necesario, es imperativo tener una llave que abre esa puerta y que puedas entender, ¿no? Pero no, yo capaz a lo que me quería, eh, que nos hemos ampliado tanto con las cosas que sí. perdí un poco el hilo de lo que quería reflexionar, ¿no? Em, Bueno, yo te bueno, regreso, yo te bueno, sí, regreso por a algo favor, que vuélveme que sí. no me habías contestado hace un rato. ¿Alguna obra que hayas comprado que te hayas arrepentido? Ajá. Bueno, esa es una, pero sí, porque, quedó algo interesante para comentar de todo esto antes, ¿eh? Espérate, ya volveremos. En todo caso, para responder a tu pregunta sobre, si hay alguna obra que nos hayamos arrepentido. No hay ninguna obra de arte de la que nosotros hayamos comprado a día de hoy que nos hayamos podido arrepentir, porque todo fue resultado y el fruto de un enorme, em, esfuerzo, estudio, dedicación, ¿no? Y atención para poder hacer eso posible. O sea, Y ¿no has vuelvo vendido ninguna de las obras en tu colección? no, no hay voluntad de que sí sea, pero vuelvo a la palabra esfuerzo, porque, eh, también supone un esfuerzo económico importante, ¿no? Ujú. A veces poder para quienes son una fundación o una institución, pues tienen unos medios adjudicados para eso, y tienen un programa y un consejo de gente que puede comprar, pero el coleccionista privado tiene que, bueno, pues, gracias también a la generosidad de los, galeristas, que permiten también facilidades, ¿no?, de pagos a plazos y demás, pues hemos podido hacernos de obra importante, trascendente, ¿no?, con todas esas facilidades, ¿no? Eh, Mira, no sé si la comparación o la anécdota es parecida, pero yo me acuerdo hace muchos años escuché a Carolina Herrera que hablaba. Decía: "La mujer latinoamericana se viste mejor porque tiene que elegir en qué comprar", ¿no? A veces cuando tenemos todos los recursos del mundo, a veces terminamos vistiéndonos peor, ¿no? Ujú. Pero es Entonces, cierto también. no sé si es que es comparable la analogía, Ujú. pero creo que el que tiene Hay que elegir termina eligiendo mejor, ¿no? Entonces, hay creo una que elección mm, mm, en cada paso, ¿no? Y esa elección implica lo que estás diciendo, tiempo, esfuerzo, sí, han sido cabeza, todas corazón. decisiones Sí. muy ponderadas. Sí, y cuando tú dices, bueno, sí, cabeza y corazón y intuición, en realidad la intuición no es, para mí al menos, no es, algo, que viene de lo
Esotérico, abstracto. eso exactamente, ni místico, ¿no? Es realmente el resultado de un profundo conocimiento, O sea, la intuición se trabaja. sin duda. Sí, sí, es esto. Creo que Em, así creo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer con su colección? ¿Para qué coleccionas primero Eso, y a dónde va la ahí colección? está, sí. Yo creo que en el fondo, eh, es que los arquitectos también tenemos una pregunta medio parecida y es un poco, ¿qué va a quedar de todo lo que haces, ¿no? A nivel nacional hay muchos ejemplos de muy buena arquitectura, pero en general estamos construyendo peor que hace unos años atrás, paradójicamente. Hay mucha construcción rápida y esto es algo que a mí también me genera inquietud, ¿no? Porque, bueno, es como que también la arquitectura es reflejo, ¿no? Inevitable de nuestros tiempos, entonces hay una rapidez, algo, ¿no? Que no se piensa lo suficiente. Y entonces en ese ejercicio que yo suelo hacer de pensar cómo va a envejecer, ¿no? Hablábamos que la arquitectura son preguntas que en la escultura también se hace, ¿no? Eh, siempre he querido hacerme esas preguntas. Entonces, eh, eh, es algo que también me pregunto con frecuencia y soy muy sensible a esos asuntos, a esos temas, ¿no? De que pensar que ese material que pensemos, oye, qué bonito sería que en 50 años esa casa no haya requerido nada de mantenimiento. El mantenimiento siempre es necesario, pero ¿no? Es algo que a mí particularmente me interesa. Entonces, bueno, para hablar del legado, porque siempre me voy por las nubes, pero em, creo que a nosotros nos gustaría poder dejar, no tenemos descendencia, no tenemos previsión de que así sea. Entonces creo que secretamente eh, siempre hemos coqueteado con la idea de que capaz eso se pueda donar a una institución local, porque muchas veces una donación puede iniciar una colección, ¿no? Y entonces bueno, puede haber mucha voluntad para que esas piezas puedan tener un interés para una colección nacional, y puede ser que así sea, pero también se puede hacer mucho, ¿no? Por una institución local, ¿no? Una ciudad de provincias donde capaz ese pequeño aporte pueda dar el pistoletazo de salida Ujú. para que se pueda iniciar algo, se pueda generar algo, ¿no? Hay tantos ejemplos de éxito de ese tipo ¿no? De iniciativas. Entonces, vemos, claro, dentro de 30, 40 años, eh, también si está la voluntad política, ¿no? Para que eso suceda, pero bueno, nosotros vivimos en Sitges, ¿no? En la provincia de Barcelona, es un pueblo costero, tranquilo, donde ha habido una inquietud y un interés cultural. Ha sido una ciudad que, bueno, además tiene ahora un consorcio de 4 museos, tiene un nuevo director, al que apoyamos muchísimo. Estamos muy, muy contentos de ese nuevo nombramiento, ¿no? Entonces, bueno, pues si todas las circunstancias se da, pues, y si también ellos lo pueden absorber, porque también es otra cosa, ¿no? No quisiera Claro, que eso si sea lo una carga, aceptan, si lo ¿no? absorben. Poder dejarlo. También otra cosa, la que a mí me gustaría mucho poder dejar algún día, si no es otra cosa que una fórmula que me encanta y es las casas museo, ¿no? También son interesantísimas. Cuando Sí. vas a un lugar y conoces un lugar, luego hablaremos del tema de los viajeros y turistas, que creo que es una cosa que quería comentar, Ah, ¿no? sí. Eh, em, las casas museo son muy interesantes, ¿no? Y creo que también, bueno, nosotros ahora tenemos bueno, una propiedad una en Sitges y otra en Madrid, y son sitios muy interesantes y eso también siempre son lugares muy interesantes y muy curiosos de ver. No sé, quizás eso surge en un momento, ¿no? Puede ser como todo Y, ¿no? otra Una guarida. pregunta que, una vez me hizo nuestro gran amigo Yanko, ¿qué te da a ti el arte contemporáneo que no te dé otras formas artísticas? Sobre todo tú que vienes de la literatura, de la arquitectura, que la fotografía, ¿qué encuentras en el arte contemporáneo que sea único? Es que de verdad está tan y, ¿Entrelazado? está tan escrito en nuestro día a día, estamos, tan interiorizados, disfrutamos de estas obras, en cada momento, ¿no? Que es casi como que vivimos para esto, ¿no? Entonces, no me podría imaginar la vida sin el arte, ¿no? El mundo sería tremendamente aburrido, ¿no? Sin ninguna expresión del arte, pero, em, para mí, yo no sé si quizás también tenga que ver con esa pequeña espinita que me quedó de que en un momento tuve que decidir si dedicarme formalmente a estudiar, ¿no? Dedicarme a la plástica artística o estudiar arquitectura, cosa a la que estoy muy feliz de haber hecho. Pero quizás coleccionar es como mi manera de homenajear, Ujú. ¿no?
a tantos artistas que me interesan sus ideas, ¿no? Que me interesa su recorrido, ¿no? ¿Alguna obra en especial que te haya cambiado la forma de encontrarte en el mundo, de pensar en alguna? Sería imposible decir una. Em, Sí, sería imposible. Sería Sin embargo, a imposible. veces hay piezas Ah, que, porque llegan en cierto sí, momento, sí. se Bueno, convierten, no mira, sé. lo tengo. Hay una pieza, y esto, fíjate, es bastante reciente, es una pieza que adquirimos de Ryan Gander, un Ay, es que artista Ryan es increíble. interesa. Sí. Ryan Gander es un tipo interesante, británico, em, que tiene una capacidad inagotable de surgir siempre con ideas tan interesantes. Y él tiene además mucho que ver con la literatura, con el mundo de ficción, no ficción y cómo todo convive. Bueno, toca muchísimos temas al Toca final, muchísimo, muchísimos, muchos, ¿cierto? pero también muchos temas muy universales. ¿Y te acuerdas de lo primero que hablábamos de esa primera obra que yo vi cuando tenía Sí, apenas 7 años, que era El primer duelo, sí, ¿no? Que era Adán y Eva, bueno, sí. pues ahí, ¿no? Recientes. Em, pues Ryan Gander tiene una escultura en bronce, que es una Les réplica perfecta de un helado un helado de ¡Ah, vainilla ya con sé un cono cuál! Sí, que está derretido en el sí, suelo. sí, Que a todos los efectos es una pieza que está cristalizada, pero el primer intacto es algo que se acaba de suceder. sí. Pues para Ryan Gander ese es el primer, ¿cómo era? Era hasta entonces el mundo era perfecto y en ese momento sentimos la pérdida, ¿no? Y él nos comentó, cuando tuvimos la suerte de conocerlo cuando vino aquí a España, me decía: "Es que ese es el momento en el que te das cuenta que no todo es para siempre". Claro, es como la pérdida de inocencia de niño, sí. La pérdida de algo, ¿no? Que ya no hay marcha atrás, ¿no? No somos conscientes hasta ese momento, ¿no? Otra pieza que tenía, que era en esa misma línea, era un globo, se le había Buenísimo, que todo escapado y estaba que además estaba ahí, en el Museo de y Helga lo expuso también, sí. Pero además, es muy bonito porque es una reflexión muy profunda desde lo lúdico. lúdico, Y tú quizás algo pop, ¿no? Porque al final sí, esta cosa de cosas muy cotidianas y banales, de la baja cultura, no sé, y de repente, pues, en ese pequeño gesto hay algo tan trascendente. Entonces, fíjate que esa pieza cuando apareció, y además que curiosamente está en Nueva York, y además, bueno, pues también fue bastante entretenido para poder, digamos, conseguir, porque todo es una conversación, como tú sabes, porque nosotros también que coleccionáis activamente sabes cómo es todo esto. Pues muchas de estas cosas a veces hay lista de espera, ¿no? Y demás. Pero bueno, no sé, por algún momento hubo simpatía y eso facilitó quizás las cosas, ¿no? Em, pues fíjate, ¿no? En algo así, hay una pieza, esa pieza me encanta. Al es menos increíble. a Además, día de como hoy. la manera que me la acabas de explicar es que es eso, es el helado. Y si tú hubieras visto a los niños que paseaban y veían el helado, que lo querían recoger, que sentían el porque, fui Esa cosa que decía Oscar Wilde, como el momento sí, que te como que coge el veías a corazón una mano de plomo, ¿no? lo ¿No? veías, Sí, 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 es sí. muy interesante y es lo que el arte al final tiene muchas capas y llega hasta donde quieras que Y llega. cómo, en este caso, la verdad, no hay una economía de recursos, sino muy al contrario, porque es algo muy sofisticado, muy complejo de hacer, porque él explica después lo difícil que es hacer eso, ¿no? Pero después lo que es doblemente bello es cuando un artista es capaz de hacer algo tremendamente potente con Los mínimos recursos, los mínimos recursos y la sencillez la capacidad de más, síntesis, ¿no? Y eso tiene más mérito aún. Y ha absolutamente, el habido decir más con tanta menos. gente que ha sido capaz de abordar esto, ¿no? Hay una pieza que nosotros tenemos de un artista, a ver, con recorrido largo, medio como tanta gente como en América Latina, ella de origen polaco, judío, radicada en la Argentina, pero que poco tiempo después se va a vivir a París, en la casa de Esther Ferrer, otra artista que también que nos interesa mucho, pues fue la que introdujo la performance y muchas Sí, cosas muy interesantes aquí en España. Pero todo eso para decir que Lea Lublin, por ejemplo, sin ningún recurso, esta tipa, que venía de una formación académica, de la pintura y demás, de repente cuando llega ahí se da la oportunidad de hacer otras cosas, ¿no? Y empieza a hacer listados. Otra cosa también muy de esa época, ¿no? Finales de los 60, 70, ¿no? Eh, y en el 68, que en París fue un tiempo de mucho revuelo y que dio para tanto, ¿no? Em, ella hace una serie de listados que se llaman Interrogations sur l'art, algo así como cuestionamientos sobre el arte, ¿qué es el arte? Y su obra es sencillamente una lista de la compra, ¿qué es el arte?
Entonces la frase empieza como, ¿es el arte un artificio? ¿Es el arte em, especulación? ¿Es el arte decoración? ¿No? Y así, estas listas, ¿no? Nosotros solo nos podemos permitir los trabajos preparatorios, que además bueno, estaban en la posición de su hijo y pudimos comprar eso, pero bueno, el MoMA tiene lo que es la obra en sí, que es una bandera. Esa bandera que ella colgó en la escena, ¿no? Y que fue parte de una acción y de una performance, ¿no? Entonces, con nada, una mujer totalmente del outsider total, de repente pone ahí algo que es tan potente, ¿no? Sí, y que además sigue siendo una pregunta que no pasa, o sea, el tiempo no Vigente, pasa. vigente, ¿Qué es el arte? Y vigente. con eso vamos a dejar a nuestro auditorio. Gerardo, podría quedarme otras 2 horas, ya nos pasamos hace mucho el tiempo, pero antes de terminar, nada más quiero preguntarte si hay algo que yo no te haya preguntado, que quieras comentar, Mm, y por supuesto un consejo para todos los coleccionistas que empiezan. mm. Bueno, coleccionar con entusiasmo, con paciencia, con curiosidad, ¿eh? Y la compra diría que es el último paso de, pues, un bonito recorrido, ¿no? Al final la compra sí no deja de ser una transacción, pero bueno, el arte tiene que ser algo más, ¿no? Me gusta mucho eso que dices, que es el último paso, porque en todo ese recorrido, hablando de aprender, ya aprendimos, ya crecimos como conciencia, como seres humanos, ya creces hasta que llegas a la compra, no importa. O sea, ese último paso, Mm, si no mm, puedes, mm. ya llegaste muy lejos. Y aunque no compraras una obra, finalmente, por el motivo que fuera, has tenido el placer de sentirte, pues, una persona mm, diferente, ¿no? Por haber tenido esa oportunidad de estar en contacto con algo mágico que es el arte. Qué bonito. ¿Y algo más? No, pues vamos a hacer episodio número 2. Muchísimas gracias, Gracias. Gerardo. Muchas gracias. Qué ganas de ver ese arte tuyo dentro de tu arte, que son tus casas. Gracias por Gracias. tu tiempo. Gracias.